Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Mi nombre es José Luis Góngora y en esta edición, en este video les voy a explicar un poquito acerca de lo que va a suceder o de lo que pienso que va a suceder con la industria alimentaria en nuestro país, en nuestra capital también. Bueno, según el diario Gestión, en primer lugar, en Lima y nada más en la capital existen 220.000 restaurantes. Si bien es cierto, el 90% de estos restaurantes son empresas pequeñas, no son considerados ni siquiera medianas ni grandes, obviamente. Eh, es el negocio de cada familia y es el sustento de muchos núcleos familiares para poder sobrevivir, ¿no? Muy lejos de las cadenas grandes como Kentucky, Starbucks, Pinkberry, por ejemplo, que también se podría decir que forman parte de esta industria, quienes han ayudado incluso y han dado beneficio a las poblaciones vulnerables, han ayudado con donaciones. Estas empresas pequeñas van a tener que verse en la obligación de hacer una reestructuración. Ya estamos llegando casi al día 40 de este estado de emergencia y el presidente Martín Vizcarra en ya diversos mensajes viene anunciando lo que era obvio para todos, ¿no? La gente, las personas van a tener que salir paulatinamente a las calles, no van a poder salir de golpe todos, si no sería una barbaridad, un holocausto. Pero lo que sí es cierto es que de esa forma los restaurantes no van a tener la misma acogida que ya tienen. Es decir, por ejemplo, en mi caso, mi familia tiene un restaurante. Eh, yo, que he estado ahí, he visto cómo se mueve el negocio, de qué se trata. Considero que la mayoría de las personas que asisten a estos restaurantes son personas trabajadores, en primer lugar, que no pueden ir a su casa, que no les da tiempo de repente para prepararse un almuerzo en las mañanas, o que no pueden llevar comida de repente y calentarla. Y otro tipo de personas también son aquellos, en este caso, que viven solos y les sale más económico comprar un menú que de repente tener que cocinar a diario en su hogar, ¿no? Aparte tenemos los estudiantes, algún tipo de reuniones de trabajo también va a restaurantes para consumir y etcétera, pero son situaciones ocasionales que no se dan siempre. Pero la principal base de economía de los restaurantes son estos dos grupos, ¿no? Las personas que viven solas y los trabajadores. Entonces, al no haber una apertura general de todas las tiendas, de todos los comercios, es muy poco probable que la gente vaya a consumir a los restaurantes. Como verán y como sabrán, y es obvio, mucha gente en la actualidad prepara comida en su casa, consume en su casa. Hay un índice, por ejemplo, en España, según la consultora Carea, es que el 15% de consumo en España ha reducido y esto obviamente de todas formas también golpea al sector alimentario. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que los grandes lugares donde se juntan personas son un foco fuerte de infección, es un foco grande de infección. Quizá no cuando el plato se sirva a la mesa, porque sabemos que este virus de COVID-19 no soporta grandes temperaturas. Entonces, es decir, te sirven una comida recién salida de la olla, una comida caliente, como se suele hacer acá en Perú, no pasa nada, ¿no? Digamos que el virus no permanece. Pero al estar tanta gente aglomerada en un restaurante, como suele pasar, por ejemplo, en ocasiones especiales, por ejemplo, San Valentín, días previos a Navidad, 28 de julio, por ejemplo, también, aunque es feriado, muchos restaurantes atienden. Sale la gente a las calles y se congregan en los restaurantes, cafeterías, en las noches fuentes de soda, etc. Entonces, esto ya no se va a poder dar. Lo que yo creo que va a pasar con los restaurantes es que se van a tener que reestructurar. Los restaurantes y en sí todas las cadenas de alimentación, de alguna manera, que sean medianas y pequeñas, van a tener que sufrir un cambio. Por ejemplo, en Perú hay una agremiación que se llama Ahora Perú, que es la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, y la presidenta de esta agremiación, de estas agremiaciones en general, mandó una carta a los respectivos ministerios, al Poder Ejecutivo también, para poder ver cómo pueden trabajar los restaurantes en estas épocas, ¿no? Se propuso en primer lugar vía delivery, pero las autoridades respondieron que
que no era viable porque es difícil que los vehículos puedan transitar en estas épocas y sería también un caos, ¿no? Esas fueron las palabras que dijeron según el diario Perú 21. Pero, por ejemplo, en otros países más desarrollados como España, en primera instancia, sí se daba un cambio de los restaurantes haciendo delivery. Aquí eso no se dio, o al menos no se podía hacer, no estaba prohibido, al considerarse que no era alimentos de primera necesidad, en teoría, ¿no? En primera instancia se va a dar un cambio sí o sí de los restaurantes. Hay que ver cómo se maneja. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que están transformando su accionar, más allá de preparar un plato en sí, en comprar alimentos y venderlos para la gente que vive cercana y que de repente no puede ir tan lejos a comprar. Entonces, nada, hay que esperar a ver qué pasa, qué medidas va a dar el Estado después de este levantamiento del estado de emergencia y esperemos para todos los que tenemos y los que nuestra familia tiene una empresa de este tipo que se pueda solucionar de la mejor manera y que la economía se pueda reestructurar de forma rápida. Nada, muchas gracias por ver este video y espero que se cuiden y la pasen bien dentro de la cuarentena. Saludos.